Marcela, la gente decide. Marcela. ¿Cuántos han quedado en el camino con la excusa de la presunta intención de brindar seguridad interna? Y que seguramente algún día alguien que respeto dijo daños colaterales, pero no por colaterales dejaron de ser muy dolorosos y muchas veces en flagrancia, en íntegra violación a garantías individuales y a derechos humanos. Inicio. Las cosas no pueden seguir así. De manera que cuando se afirma aquí categóricamente que el propiciar una ley sobre seguridad nacional, según primera aclaración, según la minuta del Senado o según el trabajo elaborado que le afirmó Edgar a su pregunta, que no fue un trabajo del PRI, de mi partido, que fue un mandato de un órgano de gobierno que tiene la Cámara de los Diputados que se llama Junta de Coordinación Política, que es un órgano plural, presidido en estos momentos por Acción Nacional, pero en el que participan todos y cada uno en la toma de decisiones de las fuerzas políticas de quienes representamos o estamos representando en esta Cámara de los Diputados. Y el mandato, quiero decirle a su pregunta, que fue por unanimidad. Y el mandato fue elaboración de un trabajo que tuviera como base la minuta del Senado para poder también hacer nuestra aportación como diputados para lograr el objetivo fundamental. Y yo quiero decirle, pero también preguntarle, si es malo que en esta minuta, o preferimos quedarnos como estamos, se dice específicamente que solo puede el Ejecutivo Federal mover tropas en tiempos de paz mediante mandamiento fundado y motivado de autoridad que explicite que hay un caso de amenaza a la seguridad nacional. Ojo, se observa que siempre tendrá que ir en un operativo, cuando menos así lo estamos nosotros dialogando, bajo el mando de un ministerio público. Quizá de los últimos casos sonados ante la opinión pública, en los cuales esperamos que se respete primero lo jurídico y también los derechos humanos, trátese de quién se trate, pero algunos son muy sonados ante los medios de comunicación. Si ya tuviéramos una ley, si ya tuviéramos regulada la actuación de la utilización de las Fuerzas Armadas, a lo mejor no estuviéramos ahorita debatiendo algunos si se violaron o no garantías individuales, derechos humanos, si no hubo en un momento dado abuso de autoridad o se respetaron un procedimientos de naturaleza jurídica a los cuales tenemos derecho todos los mexicanos. Orden de cateo, orden de aprehensión, respeto a lo que podrían ser amparos, etcétera, 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 etcétera. Quedarnos como estamos, desde la óptica de mi fracción parlamentaria, es un escenario no deseable. Quedarnos sin intentar acotar, sin intentar controlar el uso de las Fuerzas Armadas solo y cuando haya insuficiencia para brindar seguridad interior por los órganos policíacos, nos parece que deben ser cuestiones de excepción, pero normadas, reguladas, explicitadas y de alguna manera, pero sobre todo, y comparto con usted, temporales, nada más alejado de la verdad, de que la iniciativa como la tenemos, y se vale que usted nos diga
¿Cómo la podemos enriquecer? Nada más alejado de la verdad, que estemos tratando de legitimar que por siempre y para siempre permanezcan las Fuerzas Armadas en la calle. No. Los diputados, si tenemos una coincidencia, creo que todas las fracciones parlamentarias, todos deseamos que regresen a sus cuarteles. Pero también todos deseamos, como ha sido propósito transeccional, pues que haya una policía eficiente y capaz. Es un trabajo conjunto, no es un trabajo nada más de un sexenio, de un gobierno, o de echar culpas a la conducción política. Es un trabajo de corresponsabilidad de niveles de gobierno y transeccional. Quisiera yo decirle que escuché con mucho interés sus reflexiones y sus comentarios. A lo mejor lo que usted dijo que sería deseable es también compartido con nosotros. Pero reitero la reflexión, pregunta y bienvenida a las posibilidades de aportación para la construcción de una mejor ley de seguridad nacional, que para eso estamos haciendo estos foros, para eso. Mi tesis es, no podemos estar peor que como estamos. Mi tesis es, o mi reflexión es que respeto mucho el ejercicio plural que se hizo en el seno de la Junta de Coordinación Política. El objetivo sigue siendo único. La seguridad nacional es tema de las Fuerzas Armadas. La seguridad pública es tema de las policías. La excepción, si es que hubiese necesidad, debe de ser perfectamente normada y controlada. No podemos seguir como estamos en este momento, y bienvenida toda la aportación para la construcción, sobre todo no del descuento de lo que está mal en materia de la Ley de Seguridad Nacional, sino el cómo con la ayuda de talentos como el suyo podemos lograr construir una mejor Ley de Seguridad Nacional, objetivo fundamental del foro al que hemos sido convocados. Muchas gracias. Gracias, diputado Martel. Tiene la palabra la diputada Adriana Fuentes. Gracias, muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos los presentes. Coincido plenamente con el diputado que me antecedió en que sería inoportuno podríamos echar culpas de los anteriores gobiernos por haber consentido el crecimiento de la delincuencia. Pero bueno, debemos de ser conscientes y objetivos que la participación de las Fuerzas Armadas ha sido ante la incapacidad de los municipios, de los estados, de evadir esa responsabilidad en el tema de seguridad, competencia de ellos, y que no han sabido o que no han tenido la capacidad de atender. Ha sido a través de la gravedad de las acciones y los hechos que ha sido necesaria la intervención del Ejército, de las Fuerzas Armadas en los diferentes estados de la República. He escuchado con atención su ponencia y veo que una de sus principales inquietudes es el cuidado de los derechos humanos. Ya lo he dicho en alguna ocasión y lo diré cuantas veces sean necesarias. Cuidamos y abogamos por los derechos humanos de los civiles, de las personas, y no quiere decir que abajo de un uniforme militar no se encuentre un ser humano. Son personas igual que nosotros y nada estamos haciendo por los derechos humanos de ellos, por los derechos humanos de los militares, por los derechos humanos de los policías. Quiero saber, y hago concreta mi pregunta al licenciado expositor, si tiene alguna propuesta en concreto para poder mejorar esta iniciativa, este dictamen, esta minuta, con respecto al tema de derechos humanos. Gracias, diputada Adriana. Sin duda que no es una tarea fácil el de ponernos de acuerdo con respecto al tema de las reformas de la Ley de Seguridad Nacional, los distintos grupos parlamentarios. Es cierto que hemos venido procesando todo un trabajo que nos permita llegar a él, a tener acercamientos y que permitan que podamos tener una Ley de Seguridad Nacional en donde prácticamente se cuiden todos los aspectos, y también desde el grupo parlamentario del Partido de la Acción Democrática hemos venido
señalando efectivamente que no deben trastocarse ni conculcarse los derechos humanos, y hablamos en general de la población. Sin duda no se trata aquí de debatir lo que fue, lo que es ahora el gobierno y lo que podría ser en lo subsecuente, ni echar culpas. Efectivamente, podemos tener diferentes puntos de vista. Para nosotros siempre es muy complicado, y lo tenemos que decir abiertamente, el que los militares estén en las calles, aunque aquí se ha dicho que ha sido necesario utilizar a las Fuerzas Armadas para el tema de recuperar los espacios que en muchos momentos están en manos de la delincuencia organizada, o que no podemos transitar libremente, como lo decía el diputado Martel, efectivamente por las calles por temor a que en muchas partes del país podamos ser objeto o ser víctimas de la propia delincuencia organizada en enfrentamientos con la policía o con las Fuerzas Armadas, o los propios enfrentamientos que entre ellos tienen y que dañan efectivamente a los ciudadanos en su conjunto. Sin duda que es un tema que en muchas partes del mundo, sobre todo en América Latina, se ha venido tratando de construir y de delimitar efectivamente cuáles deberían ser las tareas de las Fuerzas Armadas, como hoy lo establece la propia Constitución, y que efectivamente se pretende con esto regular que en un momento dado la propia participación de las Fuerzas Armadas en las calles, con el propósito de tener controles que puedan efectivamente poder dar o salvaguardar los intereses ciudadanos. Aún sin embargo, efectivamente hoy, por ejemplo, el hecho de escuchar a diferentes actores de la vida académica, intelectual, especializada, gente especializada en el tema, tanto de derechos humanos como de seguridad nacional, sin duda que la pretensión nuestra es de que efectivamente se pudiera contar con reflexiones que pudieran enriquecer el trabajo que estamos desarrollando al interior de la Cámara, de la propia comisión, y que esto abone con el propósito de que efectivamente podamos conseguir ayudar o tener marco normativo, jurídico, que pueda restablecer la paz y la tranquilidad de las y los mexicanos. Sin duda que es un asunto que nos interesa a todas las fuerzas políticas del país y a los propios ciudadanos de esta patria. Por ello, quisiera, que es uno de los temas más sentidos y lo digo abiertamente, la propia izquierda en México, porque es un asunto un poco muy similar al asunto de la pena de muerte, que el caso de la izquierda normalmente nosotros nos hemos opuesto, porque efectivamente a la hora de la aplicación en muchos de los casos se puede dar de una manera discrecional y que afecta y lastima a los luchadores sociales, que esta parte nos ocupa. Por ello, desde su óptica, desde su punto de vista, ¿cuáles deberían ser los controles mínimos que pudiera contemplar esta ley de seguridad nacional o reformas a la ley de seguridad nacional que puedan salvaguardar los derechos humanos en el propio marco normativo, tanto en el propio marco normativo como en el terreno institucional? Básicamente esa sería mi pregunta, licenciado Cortés. Tiene el uso de la palabra licenciado Edgar Cortés. Pues muchas gracias por sus preguntas, y yo creo que por esta oportunidad de intercambio que se abre en un tema que evidentemente yo creo que a todos nos interesa, nos preocupa, y hay una búsqueda de cuáles podrían ser como las alternativas, ¿no? Agradezco al diputado Martel la aclaración sobre el origen y el proceso que dio lugar a este documento de resultado de un mandato de la Junta de Coordinación Política. La gente propone, Marcela, la gente decide.